Vamos a abrir las escrituras en 2 capítulo 5, versículo 17. Y voy a leer este texto antes de ir al pasaje en el cual nos vamos a estar centrando, en el cual nos vamos a estar enfocando. En 5 17. Y el tema de hoy es: ¿hay evidencias del nuevo nacimiento en tu vida? ¿Hay evidencias del nuevo nacimiento en tu vida? Hemos estado hablando tocante a la salvación, hemos estado hablando tocante cómo es que una persona puede llegar a ser justificada ante la presencia de Dios. Hemos visto que solamente en Cristo es la justificación. Hemos hablado de una salvación genuina y una salvación falsa. Hemos visto lo que es, pero quizás se han llegado a preguntar, ¿cómo es que yo puedo saber si he sido salvo? ¿Cuáles son las evidencias en las cuales yo puedo llegar a ver y poder examinarme y ver si yo he nacido de nuevo? Quizás hay personas que se han cuestionado eso durante estos temas que hemos estado hablando durante estas semanas. ¿Será que yo he sido realmente nacido de nuevo? ¿Será que realmente he nacido de nuevo, he sido salvo? Y 2 Corintios 5:17 nos dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora vamos a ir al pasaje en el cual nos vamos a estar concentrando hoy en día. Está en Juan capítulo 3, el relato de Nicodemo, lo conocemos. Vamos a ir ahí en Juan capítulo 3, versículos 1 al 6, vamos a leer. Así que leímos 2 Corintios 5:17, hablando de la nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo viejo ha pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora vamos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan 3, versículos 1 al 6. Y dice la palabra de Dios, nos dice así la santa palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Palabra de Dios. Así que hoy en día, en este día, vamos a estar hablando tocante las evidencias. La pregunta es: ¿será que hay evidencias del nuevo nacimiento en tu vida? ¿Será que en tu vida se ven esas evidencias? ¿Será que alguien puede llegar a ver tu vida y poder decir: hay evidencias de que esta persona en realidad ha sido nacida de nuevo? Hay vida espiritual en tu vida. Así que hoy eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Será que hay vida en mí? ¿Realmente hay vida genuina? ¿Genuinamente he sido salvo? Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario, no es de que quizás, sino es una necesidad. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no eres un hijo de Dios. Es una necesidad. Para poder decir que he sido salvo, que tengo vida eterna, es necesario nacer de nuevo. Y es la pregunta: ¿será que en realidad he llegado yo a nacer de nuevo? La razón por la cual debe de haber un nuevo nacer es de que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Están muertos espiritualmente hablando. Muertos. Sabemos que el pecado entró al mundo y por consecuencia todo ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa y está muerto espiritualmente hablando. Nadie tiene un entendimiento correcto. Nadie tiene el deseo de buscar a Dios. Nadie tiene la hambre, la sed por la palabra de Dios. Dice Romanos: Nadie busca a Dios de corazón. Nadie quiere llegar a obedecer a Dios, honrar a Dios, vivir para la gloria de Dios, porque están muertos espiritualmente hablando. El pecado trajo la muerte espiritual.
Y por consecuencia ese hombre espiritual está muerto, y como está muerto no tiene hambre y sed de justicia, no tiene vida, no puede ver a Cristo, no puede ver a Dios, no puede, aunque quisiera, si sabe su situación espiritual que está muerto, no puede hacer algo para llegar a tener vida. No puede vivificarse por sí mismo. No puede cambiar su propio corazón. Ese corazón de piedra no lo puede cambiar a un corazón de carne. Como dice el Antiguo Testamento, ¿será que el leopardo puede cambiar sus manchas? Es imposible, no puede hacerlo. Así también lo es un hombre que está sin Cristo. No puede cambiarse, no puede hacerse nacer de nuevo. Por tanto, el Espíritu Santo tiene que llegar a la vida de la persona para darle vida. Es regeneración, y al ser regenerado esa persona despierta y puede ver y puede escuchar y venir a la verdad. Por tanto, es necesario nacer de nuevo. Es necesario, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Como dije, el hombre no puede resucitarse a sí mismo. No hay nada que tú puedas llegar a hacer para llegar a obtener esa vida eterna. No hay esfuerzo humano que tú puedas hacer. No hay obra que tú puedas llegar a hacer para llegar a nacer de nuevo. O claramente, si hay que predicar el Evangelio, somos llamados a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio a nuestras amistades, a nuestros conocidos. Hay que predicarles el Evangelio, pero tú tienes que entender de que la persona debe nacer de nuevo para que esa persona preste atención al mensaje del Evangelio, para que esa persona pueda llegar a ver realmente a Cristo y ver su necesidad de Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando el pecado entró al mundo, la muerte pasó a todos, a todo ser humano. Todos nacen bajo el pecado. Y es por eso que tú puedes ver si dirás, un bebé nace con pecado, claramente nace con pecado. Por eso con el tiempo se manifiesta lo pecaminoso que hay en ellos. Tú no le tienes que enseñar a un bebé, o más bien a un niño, ya cuando va creciendo ese bebé, no le tienes que enseñar a mentir. Ellos lo aprenden por sí mismos. Se va manifestando lo que hay dentro de ellos. La muerte pasó a todos. Todos están muertos espiritualmente hablando. Y por consecuencia, como están muertos, no pueden hacerse nacer de nuevo. No desean buscar de Dios. Ahora, cuando hablamos de nacer de nuevo, no debe de ser confundido con el ser religioso. Lo repito de nuevo. Al nacer de nuevo no debe de confundirse con el ser un religioso. Nicodemo era un religioso. Nicodemo tenía doctrina ortodoxa, por así decirlo. Él tenía un correcto entendimiento. Él creía en el Dios verdadero, el Dios, el Elohim, el creador del cielo y la tierra. Él tenía las escrituras. Él era una persona religiosa que oraba, ayunaba, adoraba al Dios verdadero, que creó el cielo y la tierra. Eso es religiosidad, pero vemos que aún siendo él todo lo que era, un líder, un religioso, sabemos que no tenía vida nueva. Así que no debe de confundirse el nuevo nacimiento con ser religioso, porque Nicodemo tenía esa religiosidad, tenía doctrina. Podemos decir, tenía sana doctrina tocante quién es el Dios de Israel. Así que no debemos de confundir eso. Por lo que Cristo le dijo a Nicodemo, vemos de que el nuevo nacer es un acto del Espíritu Santo. Tiene que llegar el Espíritu Santo a la persona, y el Espíritu Santo es el que, como dicen las Escrituras, es el que da convicción de pecado, justicia y juicio. Es el que te da vida, te regenera, despiertas y comienzas a escuchar. Tu corazón es abierto, comienzas a ver, comienzas a entender, en el cual vamos a estar viendo. Tú no haces nada tocante el nuevo nacimiento. No haces nada tocante el nuevo nacimiento. No puedes hacer nada. Estás muerto espiritualmente hablando. Es lo que las Escrituras nos enseñan. El nacer de nuevo involucra el nacer de agua y del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo. Llega y remueve lo viejo, te lava lo viejo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Espíritu Santo habita en ti.
te regenera, te da nueva vida. El del agua habla de ser lavado, purificado. El Espíritu habita en ti. No habla de el bautismo, como algunos piensan. Ahí no se habla de bautismo, ni se menciona el bautismo en su contexto. Sí, habla de un lavamiento. Habla de ser redimidos. Nicodemo debería de haber entendido esto, pues en el Antiguo Testamento se habla de todo esto. De ser regenerado, de ser lavado. El Espíritu Santo iba a habitar en nosotros, nacer de nuevo. Es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si yo he nacido de nuevo? Esa es la pregunta, y es una pregunta importante, y es una pregunta en la cual debe ser contestada. Es de importancia esta pregunta. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Porque es necesario. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, que nos examinamos a nosotros mismos, si es que estamos en la fe, si es que en realidad hemos nacido de nuevo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en la vida de aquel en el cual el Espíritu Santo ha obrado? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esas conductas que tú vas a ver? ¿Cuáles son los frutos que vas a ver en esa persona que dice ser nacida de nuevo? ¿Cuáles son? Es la pregunta. ¿Cómo yo sé si he nacido de nuevo? A Nicodemo, si era un religioso, se le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú no eres nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. O si eres religioso, o si, según oras, ayunas, tienes las escrituras, pero no has nacido de nuevo. La evidencia del nuevo nacimiento, por ejemplo, como dice 2 Corintios 5:17, como ya lo hemos leído al comenzar, somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, en realidad una nueva criatura. Y si es una nueva criatura, por consecuencia va a haber un nuevo patrón de vida, de pensamiento. El que está en Cristo en realidad es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado para siempre. Eso, lo viejo ya está atrás, ya no está presente. Somos en realidad una nueva criatura. Ya esa nueva criatura no puede llegar a ser lo que no fue, porque es nueva criatura. Y si es una nueva criatura, en realidad va a haber un nuevo patrón de vida, de conducta, de pensamiento. Así como cuando un bebé es nacido, hay evidencia de vida. Hay evidencia de vida, y así también lo es con aquel que ha venido a Cristo. Si es nacido de nuevo, va a haber evidencia de que hay vida en esa persona. Tiene que haber esa evidencia por naturaleza, por consecuencia. Un bebé cuando es nacido, ¿qué es lo que hacen? Le dan la palmada y comienza a llorar. Hay vida, hay evidencias de que hay vida en ese bebé. Y así también en un cristiano que es nacido de nuevo, va a haber evidencias de nacimiento. Hay vida en esa persona, vida espiritual. A lo que nos estamos refiriendo cuando digo hay vida, estamos hablando de vida espiritual, despiertos a Dios. Aquí están las evidencias, viendo aquí en Juan 3, versículo 8, nos dice en Juan 3, 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no puedes ver el viento, pero sí puedes ver los efectos de ese viento. Así como, por ejemplo, estaba yo pensando cómo lo podría yo explicar. Y si has visto en las tiendas a veces cuando están anunciando, cuando están teniendo una oferta y a veces ponen afuera ya sea un mono, es un plástico, pero de repente prenden un abanico y de repente eso le da, el viento comienza a soplar y el mono comienza a moverse para acá y para allá. Y así es cuando tú ves que hay viento ahí. Si lo pones así, sin nada, no vas a ver el viento, pero está ese plástico, ese mono ahí comienza a animar, comienza a moverse. Así también es el Espíritu Santo. Cuando llega una persona, esa persona comienza a ser animado, comienza a ver la vida espiritual en esa persona.
ver los efectos. No puedes ver el viento, pero sí puedes ver los efectos del Espíritu. Así es el Espíritu, como el viento. No lo puedes ver, pero vas a ver los efectos en la vida de la persona que ha sido nacida de nuevo. Así que primero vamos a ver las evidencias. Primero, hay nueva vista. Hay nueva vista, hablando de ver. Hay una nueva vista en aquel que ha nacido de nuevo, como dice en el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo? O si eres religioso, pero es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Antes eras ciego, pero ahora ves. Antes eras ciego, antes no entendías, pero ahora entiendes. No puedo ver. Antes no podías ver, no podías entender, pero ahora entiendes. Hay un entendimiento. Antes no entendías, pero ahora entiendes. Conoces tu situación espiritual, entiendes tu necesidad de salvación, entiendes tu necesidad de arrepentimiento. Es necesario. El Dios de este mundo, dice Pablo en 2 Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento. Tiene cegados a muchos para que no puedan ver, para que la luz del evangelio no penetre sus corazones. Ellos no pueden ver, no pueden entender, no pueden recibir. No puedes ver, no puedes recibir aquello que tú no entiendes, aquello que tú no puedes ver. Por eso es necesario nacer de nuevo. El que nace de nuevo tiene una nueva vista. Lo ve todo diferente, puede llegar a entender lo que no entendía antes. No podía entender su necesidad de salvación, no podía entender su situación en la cual él estaba, no podía entender de que él no puede hacer nada para obtener salvación. No puedes recibir lo que no puedes ver, lo que no puedes entender. Por ejemplo, la confesión de Pedro en Mateo 16:17. Vamos a ir ahí. Lo conocemos, pero vamos a ir ahí en Mateo 16:17. ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo tocante la revelación que se le dio? No se lo dio el hombre. En Mateo 16, versículo 17. En la confesión de Pedro, en Mateo 16, versículo 17, dice así. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fue un ser humano, no fue tu mente, no fuiste tú por tu propia cuenta, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos te reveló. Ciegos estaban, pero para poder ver, toma una obra, la obra del Espíritu Santo. No te lo reveló la carne, sino Dios. Pedro no podría ver, pero vio. Pudo ver que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y eran pocos. Pero gracias a Dios que con el tiempo esa proclamación del Evangelio iba a ser proclamada y otros más iban a ver. Pero la gran mayoría en ese tiempo no tenían la luz para ver. No tenían la luz para ver de que Cristo Jesús es el Mesías, de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. La gran mayoría de los religiosos no tenían esa luz para poder ver. No podían ver de que el Cristo es el Mesías esperado por largo tiempo, había llegado, andaba entre ellos, tenían religión, tenían el Antiguo Testamento, tenían oración, se congregaban, tenían religiosidad, pero no tenían vista, no tenían vida. Por cuanto no tenían vida espiritual, no pudieron ver al Cristo, no lo pudieron ver. Por eso dice Jesucristo: tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden escuchar. No pudieron entender de que Jesucristo era el Mesías. El salmista dice esto en Salmos 36:9. Vamos a ir ahí en Salmos 36:9. En Salmos 36:9 es de que necesitas la luz de Dios para poder ver la luz. Salmos 36, versículo 9. No pueden ver, necesitan de Dios. Salmos 36.
Dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz. Cuando nos iluminas, veremos la luz. Llegaremos a entender. Podemos ver al Cristo, la luz del mundo. Nicodemo vio muchas cosas y entendía varias cosas. Él era un fariseo, era un líder, no era cualquier fariseo, era un líder. Era alguien estudiado en las Escrituras. Y pudo llegar a ver muchas cosas, pudo llegar a entender varias cosas, pero había algo que él no lograba entender, no lograba poder ver. No podía ver, no podía llegar a entender de que Cristo es el Mesías. Dijo, sabemos que tú eres de Dios, vienes de Dios, porque el que no es de Dios no puede hacer lo que haces. Puedo ver eso, pero no puedo ver más de ahí, no puedo ver más que eso. No logro ver de que eres el Mesías. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Es necesario. Tú necesitas nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar en el reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. En otras palabras, fíjese lo que le está diciendo a un fariseo, a un líder. No era cualquier persona, era una persona de importancia, era una persona estudiada. Dice Nicodemo, ¿tienes religiosidad? ¿Tienes cierto entendimiento? ¿Tienes conocimiento de las Escrituras? Pero tú no has nacido de nuevo. Y como no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No has entrado en el reino de los cielos. No has nacido de nuevo, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para que tengas vida. Y al tener vida vas a poder ver. Y puedes ver que Cristo es el Mesías. Cristo es Dios. Él es Dios. Podrás ver. Muchos hoy en día tienen religiosidad, pero no pueden ver eso. Hay grupos religiosos que no pueden ver que Cristo Jesús es Dios. No un Dios, sino Dios. El Dios Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el ego en mí, el que habló con Moisés en la zarza ardiente. ¿No has nacido de nuevo, Nicodemo? Es sorprendente porque ellos enseñaban mucho tocante el reino. Los fariseos enseñaban mucho tocante el reino. Hablaban del reino, esperaban el reino, pero no podían ver el reino. No lo pudieron ver. No tenían vida en ellos. Por consecuencia de ello, no vieron, no entendieron de que Cristo era en realidad el Mesías. Y sabemos que con el tiempo, conforme Jesucristo anduvo por el orgullo, porque estaban muertos espiritualmente hablando, negaban, rechazaban todas las evidencias que habían tocante al Mesías, que ellos miraban, pero no querían ver. Y así también hay grupos religiosos que les puedes demostrar, pero van a negarlo, van a poner excusas, van a decir, no, es que mira aquí esto, el otro, van a querer torcer las Escrituras. Algunos hasta han llegado al punto hasta donde tenemos variedad de traducciones de las Escrituras y todas concuerdan excepto una. Y dice, todos están errados, todos los eruditos estudiados en el hebreo, el griego están errados, solamente nosotros estamos correctos. Y por eso le hemos cambiado a ciertos textos a la Biblia, pero la han cambiado para que encaje a su falsa doctrina, creyendo que Cristo Jesús es el arcángel Miguel, creyendo que Cristo Jesús es un ser creado, algo que la Biblia no te enseña. La Biblia es clara tocante quién es el Cristo. Nicodemo, hablando de él estaba ciego a su necesidad de salvación. Estaba ciego a su necesidad de salvación. Él no podía llegar a entender de que él estaba en necesidad de arrepentimiento y salvación. Nicodemo sabía de que algo le faltaba en su vida. Y es por eso que fue a Jesús de noche. Es por eso que fue a preguntarle. Sabía que algo no estaba bien. Él necesitaba algo. Pero no podía ver, no podía entender. No entendía primero, yo necesito salvación. Nicodemo no entendía eso. Yo necesito salvación. ¿Qué? ¿Un fariseo?
Un religioso, el público, ante las personas en ese tiempo, ellos eran vistos como los más altos, los más religiosos, los más santos, los que en realidad tienen el reino de los cielos. Nicodemo estaba cegado, no podía ver de que él siendo un religioso, necesitaba nacer de nuevo. No entendía esto. Y segundo, no entendía de que este que está enfrente de mí es el único que me puede dar salvación, el único que me puede llevar y dar entrada al reino de los cielos. No podía llegar a entender esto. No sabemos, ¿verdad? No se nos dice tanto, pero si Nicodemo llegó a nacer de nuevo, es muy probable que sí. Más adelante quizás sí, llegó a nacer de nuevo. Pero en este entonces no estaba en el reino de los cielos. No podía entender su necesidad de salvación. No podía llegar a lograr entender que el que estaba enfrente de él era el Mesías, el que tanto esperaban, el que le iba a dar entrada al reino de los cielos. Por naturaleza todos somos como Nicodemo. Antes de venir a Cristo todos éramos como Nicodemos, y todo aquel que está sin Cristo es como Nicodemo, en necesidad de arrepentimiento, en necesidad de nacer de nuevo. Aunque sí hay muchos que son religiosos, quizás tienen religión, quizás van a una iglesia, quizás se congreguen, quizás dicen alabar a Dios, al Dios verdadero de la Biblia, quizás dicen yo oro y ayuno, yo tengo la Biblia, etcétera, pero no han nacido de nuevo. Y todos aquellos que no van a una iglesia también están muertos espiritualmente, en necesidad de nacer de nuevo, para poder ver al Cristo en realidad. Un conocimiento de la verdad no tiene el poder para hacerte nacer de nuevo. No tiene el poder para hacerte nacer de nuevo. Podemos saber y hemos escuchado, hemos llegado a ver a personas conocidas. Hoy en día se ha hablado de un personaje, no lo voy a mencionar, pero bien estudiado, bien entendido en las escrituras, pero se está cuestionando si ha nacido en realidad de nuevo por lo que ha sucedido, por lo que está sucediendo en su vida. ¿Será que en realidad ha nacido de nuevo? Podrás tener un correcto entendimiento, tocante las escrituras, tocante el evangelio, pero tener un correcto entendimiento no tiene el poder para hacerte nacer de nuevo. Es necesario que el Espíritu Santo llegue y te ilumine, y ese entendimiento llegue a hacer una revelación en tu corazón. Veas la luz, poder ver en realidad, nacer de nuevo. Hasta que seamos nacidos de nuevo, es que vamos a poder ver, es que vamos a poder entender en realidad nuestra necesidad del arrepentimiento y de venir a Cristo. Hay muchos hoy en día creyendo que han nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo. Creyendo de que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Hay varios. Son muchos. El nuevo nacimiento cambia todo esto. Cambia todo esto. Porque cuando naces de nuevo, la luz de Dios te alumbra tu entendimiento, y que de repente comienzas a ver, de repente comienzas a razonar, comienzas a ver tu situación, comienzas a ver tu necesidad de Cristo. Vienes al arrepentimiento, vienes a la oración, comienzas a ver al Dios verdadero. Aquel hombre que nació ciego en Juan 9, dijo, cuando le preguntaron ¿quién te sanó? Hablando de su ceguera, dijo, yo no sé, pero algo sé. Yo sé que era ciego, pero ahora veo. Es lo que yo sí sé. Es lo que yo sé con certeza, es un hecho. Antes yo era ciego, pero ahora yo puedo ver. Y si eres nacido de nuevo, tú puedes decir, yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Antes no entendía mi necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, pero ahora yo llegué a ver mi necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Ahora puedo entender. Ahora puedo entender cómo es el ser humano. Ahora puedo entender cómo es el ser humano de pecaminoso, cómo están perdidos. Ahora puedo entender por qué no tienen un apetito por la palabra de Dios, no tienen un apetito por buscar a Dios. Porque ahora puedo ver, ahora puedo entender. Pablo en Hechos 26, 18, hablando de su relato. Vamos a ir ahí en Hechos 26, versículo 18. En Hechos 26, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo le dice esto. Aquí Pablo está dando el relato de su conversión. Hechos 26, versículo 18. Dice, para que abras sus ojos. Para esto fue mandado el apóstol Pablo. Y obviamente sabemos que la obra del Espíritu Santo está ahí. Pablo era guiado por el Espíritu Santo, pero dice así,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo leo de nuevo: para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando el hombre es nacido de nuevo, tiene una nueva vista de Cristo. Puede ver a Cristo, puede ver al Mesías, puede ver su necesidad de Cristo, su necesidad de salvación. Cuando es nacido de nuevo, puede ver de que estaba bajo maldición, bajo la ley, bajo condenación. Porque la ley es perfecta, pide perfección, pensamiento, palabra, conducta. Puedo ver el que es nacido nuevo, ve su condición, ve cómo es de pecaminoso, ve cómo está de perdido, ve su incapacidad. Puede que no es capaz, no puede lograr, no puede llegar a hacerse nacer de nuevo y necesita de la misericordia y gracia de Dios. Estaba condenado bajo la ley, condenación, su camino al lago de fuego. No entendían, no tenían entendimiento, no tienen entendimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, no tienen entendimiento del Evangelio, no tienen entendimiento de la vida en la cual ellos están viviendo, que es una vida de muerte. Pero el nuevo nacer cambia todo esto. Y puedes llegar a ver, y puedes llegar a entender. El hombre nacido de nuevo primero comienza a ver a Dios. Comienzas a ver al Dios verdadero. Comienzas a ver a Dios. No solamente es que tú te levantas como yo a veces antes de venir a Cristo. Y muchos pueden decir esto: oh, no, me levanto de mañana y puedo decir gracias Dios por dejarme ver otro amanecer. Y de ahí sigo mi camino. Y de ahí vivo mi vida. Vivo mi vida como siempre he andado. Pero cuando naces de nuevo, ya no es así. No es de que te levantas y dices gracias Dios y de ahí te olvidas de Dios durante todo el día. Ya no es así, porque cuando naces de nuevo, Dios está ahí presente. Algo en ti te deja saber que Dios siempre está ahí, 24/7 está Dios ahí presente. Comienzas a ver a Dios, comienzas a ver la santidad de Dios, la gloria de Dios, la omnipresencia de Dios, el poder de Dios. Comienzas a ver a Dios tal como Él es. Estás vivo. Comienzas a ver la santidad de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios. Comienzas a ver a Dios. En realidad, realmente ves a Dios. Lo ves. Hay algo en ti. 24/7. Desde que comienzas de nuevo, puede pasar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, y Dios está ahí. Dios no solamente está ahí contigo en las mañanas cuando te levantas, sino está ahí durante todo el día, toda la noche. Dios está ahí. Comienzas a ver a Dios. Comienzas a entender. Comienzas a entender qué tan santo, santo, santo es Dios. Antes escuchabas de Dios, antes escuchabas de Cristo, pero no llegabas a entender en realidad tu necesidad de Cristo. Antes escuchabas del Cristo, el Mesías, Él vino. Quizás escuchaste el Evangelio. Oh, sí, sí lo escucho. Oh, sí, sí puedo llegar a entender algo. Pero no te hacía ningún efecto. No llegaba a tu corazón. No te guiaba al arrepentimiento. Porque estabas muerto espiritualmente hablando. Escuchabas de Dios, escuchabas de la santidad de Dios, escuchabas del juicio de Dios, pero no hacía nada. No te hacía nada, no te movía nada. Porque estabas muerto espiritualmente hablando. Pero cuando naces de nuevo, obviamente eso cambia tu manera de pensar. Hay un cambio en tu corazón. Como Pablo lo puso en Romanos 7 tocante el pecado llega a ser sobremaneramente pecaminoso. Y ahora ve la santidad como algo a que seguir. ¿Quieres seguir la santidad? Antes no. Antes querías vivir en obediencia. O más bien, antes no querías vivir en obediencia. Ahora quieres vivir en obediencia. Ahora quieres vivir en santidad. Hay un nuevo nacer, un nuevo deseo. Tus ojos han sido abiertos y te das cuenta de que todo cambia, de lo que tocante a lo que se trata la vida. ¿Has visto tú al Dios de las Escrituras con los ojos de la fe? ¿Has visto tú su santidad, su grandeza, su poder, su misericordia, su amor? ¿Has visto a Dios, al Dios de la Biblia? De que sí, Dios es amor, pero también es santo, es justo, es juez del universo,
es Dios Todopoderoso, te llama a vivir en santidad. ¿Has visto realmente tú a Dios? Tú no puedes llegar a tener una relación con alguien a quien tú no puedes ver. ¿Lo has visto? ¿Tienes esa relación con Dios? ¿Lo has visto en realidad? ¿Al Dios bíblico, al Dios de la Biblia? No solamente hay nuevas vistas de Dios, sino que también hay nuevas vistas de ti mismo. Llegas a verte en realidad como eres cuando naces de nuevo. Llegas a ver tu pecado, tu estilo de vida, tu forma de hablar, tu forma de andar, hasta tu forma de vestir. Y puedes llegar a darte cuenta de que el único mérito que has obtenido es un lugar en el infierno. Es lo único que te mereces, es el infierno. Es la ira de Dios. Pero ahora que has nacido de nuevo, ves a Cristo. Ves el amor del Padre. Ves el amor de Cristo. Ves a Cristo como tanto te amó, que vino, vivió esa vida perfecta que tú no puedes vivir y fue a la cruz del Calvario y Él murió por ti para que tengas vida eterna. Amén. Tú comienzas a ver la palabra de Dios. Tienes una nueva vista de la palabra de Dios. Antes la escuchabas, pero no la entendías. Antes quizás alguien te regaló la Biblia, pero no tenías apetito por ella. No te daba por leerla, por entenderla, mucho menos por estudiarla. No te daba. Tienes una nueva vista de la palabra de Dios. ¿Quieres leerla? La lees. Buscas entenderla. Buscas vivirla. Buscas aplicarla. Tienes nuevos ojos. Comienzas a experimentar la palabra de Dios. Te habla la palabra de Dios. Comienzas a verla y te comienza a hablar. Te comienza a redarguir. Te comienza a exhortar. Te comienza a iluminar. Te ilumina. Te dice, ve para este camino. Comienza a hablarte. Comienza a iluminar tu corazón. Comienza a moldearte. La Biblia dice que somos llamados a que seamos, el propósito de la salvación es para que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿será que te habla a ti la palabra de Dios? ¿Será que en realidad has llegado a decir, esta palabra me está hablando? ¿Te ha hablado la palabra de Dios? ¿Te habla la palabra de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás creciendo? ¿Has crecido en tu vida cristiana? ¿Estás madurando? Esa es la pregunta. ¿Será que la palabra de Dios te está hablando? ¿Has crecido como cristiano? ¿Has madurado? Cuando el Espíritu Santo trae a un hombre de muerte espiritual a la vida espiritual, el hombre tiene una nueva vista de Cristo Jesús. Una nueva vista de Cristo Jesús. Antes no mirabas tu necesidad de Él, pero ahora ves tu necesidad de Él. Buscas a Cristo. Sigues a Cristo. Exhibes a Cristo. Vives para Cristo. Y sabemos que ves al Padre por medio de Cristo. Tú puedes llegar a ver al Padre por medio de Cristo. Porque Cristo Jesús nos demuestra al Padre. Nos demuestra el amor del Padre. La voluntad del Padre. Tú puedes ver al Padre por medio de Cristo. Es Cristo que te da una explicación de quién es el Padre. La voluntad del Padre. Comienzas a ver todo con una nueva vista. Comienzas a ver todo con una nueva vista. Comienzas a ver la verdad tocante el pecado, tocante tu condición, tocante la vida, tocante el tema de la homosexualidad, tocante el tema del pecado, tocante el tema de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Comienzas a ver todo. Comienzas a ver la verdad cuando naces de nuevo. Comienzas a ver esa verdad. Comienzas a ver que Dios, el Padre, Él es el Elohim, el poderoso Creador. Comienzas a ver a Cristo. Él es Dios. Comienzas a ver el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Comienzas a ver
y entender que el Espíritu Santo es una persona, no es una potencia, no es una cosa, sino es una persona, comienzas a ver la verdad tocante tu vida. Comienzas a ver el reino de Dios, a buscar el reino de Dios y su justicia. Así que el que es nacido de nuevo tiene una nueva vista. Comienza a ver, puedes ver el pecado. No solamente una nueva vista, sino, segundo, un nuevo rey. Un nuevo rey, como dice en Juan 3:5, vamos a ir ahí. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando el hombre nace de nuevo, él entra en el reino de Dios. En otras palabras, entra al gobierno de Cristo. Entras al gobierno de Cristo. Antes estabas en el gobierno de Satanás. Satanás los impulsa, los guía. Satanás es el que influye en todo aquel que no es de Cristo. Influye en su manera de pensar, en su conducta, en su hablar, en su vestimenta. El Satanás es el que influye. Están bajo el gobierno de Satanás. Pero cuando eres nacido de nuevo, pasas de muerte a vida. Ahora entras al reino de Cristo Jesús. Cristo Jesús es tu rey. Ahora te rindes ante el Cristo, ante el Mesías, el gran yo soy. Jesús dijo esto en el versículo 20. Aquí dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No vienen a la luz, no quieren venir a la luz porque les agrada su estilo de vida, les agrada su vida pecaminosa, les agrada estar viviendo en pecado. Por eso no vienen a la luz, por eso no vienen. Puedes invitar a alguien a la iglesia y no quieren venir. No, porque entonces eso indica, no quiero dejar mi estilo de vida, no quiero dejar los nightclubs, no quiero dejar mi licor, no quiero dejar mi forma de hablar, no quiero dejar mi forma de vestir, no quiero dejar mi vida pecaminosa. Están muertos espiritualmente hablando, no tienen deseo de vivir en santidad, no tienen deseo de buscar a Dios, de buscar a Cristo, porque están muertos. Están bajo el reino de Satanás. Satanás influye en ellos, en sus deseos, sus pensamientos, su conducta. No vienen a la luz. No vienen a Cristo. Es por eso que es necesario nacer de nuevo. Cuando nacen de nuevo, son despertados. Ven su necesidad y van a Cristo. Cuando alguien es nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, tal entra en el reino de Dios. Desea obedecer al Rey. Nuestra voluntad está inclinada a la obediencia al Rey, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene un deseo. El cristiano genuino tiene ese deseo de vivir para la gloria de Dios el Padre, para seguir a Cristo, acceder a Cristo, honrar a Cristo. Es un deseo que hay en el creyente, en el que ha nacido de nuevo. Nicodemo era un fariseo, era un religioso, un estudioso, pero no había entrado en el reino de los cielos. No había nacido de nuevo. Nicodemo, siendo un líder religioso, siendo una persona estudiada en las Escrituras, era un siervo de Satanás. Así es, era un siervo de Satanás. No era nacido de nuevo. Era influido por el enemigo. Y podemos ver esto evidentemente en los demás fariseos. Fueron guiados, fueron contra el Cristo, contra el Mesías. Cuando naces de nuevo, tú quieres obedecer al Rey. Quieres obedecer al Rey cuando naces de nuevo en realidad. Podemos conocer de personas que quizás han llegado a ti, te han pedido oración, están en problemas dificultosos, pero no quieren al Cristo, no quieren obedecer a Dios. Personas cuando dices, ve a una iglesia, no quieren ir a una iglesia. Como dice el texto en Juan 3:20, no vienen a la luz, aborrecen la luz, no quieren que sus pecados sean reprendidos, no quieren apartarse de sus pecados, porque no han nacido de nuevo.
Una persona realmente nacido de nuevo busca congregarse, busca vivir para la gloria de Dios, no busca excusas. El que no es nacido de nuevo busca excusas. No es que ahí tal y tal, no es que esto y el otro, no es que la palabra de Dios, no es que esto y el otro. Buscan excusas, miles y miles y miles de excusas, porque están siendo influidos por aquel que gobierna este mundo. Pero que es nacido de nuevo, como dijo Pablo cuando habla su relato tocante, cuando iba camino a Damasco, vio al Mesías, dijo, ¿qué quieres que haga? Había un cambio en él. Ahora perseguía al Cristo, pero ahora dice, mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Había un cambio. Pablo tenía un nuevo deseo, un deseo de servir al Rey, de agradarle al Rey, de obedecerle al Rey. Los nacidos de nuevo han entrado en el reino de Dios y ellos quieren que el reino se expanda, que crezca. Hay una nueva visión y quieren que sus amistades entren en ese reino. Quieren que aún personas no conocidas entren al reino de Dios. Muchas cosas cambian cuando uno es nacido de nuevo. Su forma de hablar cambia, su forma de andar, de pensar cambia, sus deseos cambian. Cuando naces de nuevo comienzas a ver todo diferente, en realidad. Ya no puedes pecar como antes pecabas. Se da uno cuenta, comienza uno a vivir, quizás por patrón, por naturaleza, por maña, uno vive de cierta forma y naces de nuevo y después te encuentras en una situación en la cual te das cuenta, yo ya no me siento igual, ya no puedo pecar, ya no soy libre para pecar, no tengo esa libertad, ya no quiero pecar. Quiero vivir para Cristo, quiero honrar a Cristo. Y cuando vives para Dios, vives para Cristo, eso te agrada, te da un gozo. Porque es el deseo del alma, el deseo de la persona que ha nacido de nuevo, de vivir para Cristo. Ve al Rey del reino y quiere agradar a ese Rey. Cambia la manera de hablar porque queremos complacer al Rey. Queremos vivir para el Rey. Tu vestimenta en algunas ocasiones llega a cambiar, porque ahora vives para el Rey, quieres agradar al Rey. No es de que eres un cristiano y dices, oh, yo me voy a vestir como yo quiera, hablando de una manera pecaminosa. No es que Dios solamente ve lo exterior, o sea, sí, pero si ha cambiado lo interior, se va a manifestar en lo exterior, se va a manifestar en tu forma de vestir. Ahora quieres agradar al Rey, quieres honrar al Rey. Estas cosas externas fluyen de un cambio interior. Ha visto un nuevo nacer y como hay nuevo nacer, hay nuevos deseos. Un deseo de vivir para la gloria de Dios. Un nuevo andar. Y es por eso que va a haber un cambio. Hay un cambio exterior, no para obtener salvación, sino para agradar al Rey. Por eso. Hay un cambio exterior, no para llegar a obtener salvación, sino para agradar al Rey, porque sabemos que Dios es que nos dio la salvación, es Cristo que nos da salvación, no la obtenemos por nuestras obras, pero ahora el que es realmente nacido de nuevo, su voluntad está inclinada a la obediencia a Dios y queremos agradar al Rey, por eso es que obedecemos, por eso es que venimos y nos congregamos, porque queremos conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios para vivir para la gloria de Dios, es nuestro deseo. La salvación es por gracia, es gratuita, pero el genuino, redimido, está inclinado a la obediencia a Dios. El hombre nuevo quiere andar diferente, quiere hablar diferente, quiere vestir diferente, quiere vivir para la gloria de Dios. Y no estoy hablando de algo de que el que nace de nuevo es perfecto. No estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de que hay un nuevo deseo, hay una inclinación a la obediencia a Dios, de vivir para la gloria de Dios, en tu forma de hablar, en tu forma de conducta. Si antes podías hablar ahí malas palabras, ya no vas a poder hablar malas palabras porque hay algo en ti, hay un freno. Si antes te airabas y comenzabas a hablar y maldecir y todo eso, algo en ti va a ver que te está frenando. Dices, no. Y eso poco a poco va cambiando, vas cambiando, te va transformando. La santificación, cuando naces de nuevo, hay algo diferente, ya no puedes ser igual. Como lo digo de nuevo, ya no puedes pecar igual. Ya no. Porque hay algo, alguien que habita en ti, que te da convicción, que te guía a la obediencia a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de la carne y el reino del Espíritu? Bueno, el reino de la carne es esencialmente egocéntrico.
Piensas en ti nada más, en tus pensamientos, tus deseos carnales. No te importa lo de Dios, no te interesa lo de Dios, no te interesa leer la palabra de Dios, no te interesa el reino de Dios. Sino lo que te interesa es nada más tus pensamientos, tus planes, lo terrenal, tus gustos. Es egocéntrico. Pero cuando es nacido de nuevo, ves al Cristo, ves al Rey. Ahora es, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo. El que es nacido de nuevo da evidencia de que Cristo es Rey de su vida. El que es nacido de nuevo. Porque ha visto, nace de nuevo, tiene una nueva vista, ve al Rey y da evidencias de que Cristo Jesús es Rey de su vida. Cristo Jesús es Señor. El que realmente es nacido de nuevo. Hoy en día pues dice, no, Cristo Jesús es mi Salvador, pero no su Rey, no su Señor. No dan evidencias de que Cristo Jesús es el Rey de sus vidas. Dicen, no, sí. Muchos hoy en día hablan de un Dios no bíblico. Muchos quieren llamarse cristianos. Aún dicen, soy cristiano. Muchos ahí dicen, yo soy homosexual, soy lesbiana y soy cristiano. Quieren conformar a Dios conforme sus deseos carnales. Dice, no, sí, Dios me ama tal como soy. Pero si tú le lees en la Biblia o le dice que Dios no le agrada la homosexualidad, ellos dicen, no, esta parte no es correcta, está errada, está mal interpretada. Buscan miles y miles de excusas. Dice, cuando habla de amor, sí, eso todo me gusta. Cuando habla de amor, Dios me acepta, me ama, me quiere, tal como soy. Eso es una mentira. Pero cuando ven ahí los textos que tú les puedes demostrar, dicen, no, es que está mal interpretada esto y el otro, y miles de excusas. ¿Por qué es que piensan así? Porque están influidos por el que gobierna este mundo, es Satanás. Tuercen las escrituras. Quieren a un Cristo, pero no el Cristo bíblico. Quieren al Dios, pero no al Dios bíblico. Quieren un Dios, pero no al Dios bíblico. Porque el Dios bíblico los llama al arrepentimiento. Como dicen Corintios, antes eras esto, pero ahora ya no. Porque ahora Dios te llama a la santidad. Dios te llama a vivir para su reino. El que es nacido de nuevo da evidencias de que Cristo es Rey. Hablando de los frutos, van a haber frutos. Vamos a ir aquí en Gálatas 5. Ya lo conocemos, Gálatas 5, hablando de los frutos. Va a haber esto. Va a haber evidencias de estos frutos en la vida del que es nacido de nuevo. En Gálatas 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templeza. Con tales cosas no hay ley. No hay ley. Ahí está el reino. Y como dice, la voluntad de Dios es de que andemos en santidad. Lo que dice otra epístola en Tesalonicenses. Cuando has nacido de nuevo, tú te vas a parecer al Padre. Te vas a parecer a Cristo. La palabra de Dios nos indica de que hay una genética espiritual, por así ponerlo. Cada marca de nuevo nacer, apetito por las cosas de Dios, vista espiritual. Vas a ver todo diferente. Tienes un apetito. Sabes que hay un Rey. Buscas vivir para el Rey, para agradar al Rey. En lo que maduramos en la vida espiritual, nos vamos a llegar a ver más y más y más como a Cristo. No menos como a Cristo, sino más y más como a Cristo. Por eso también esto me sorprende, porque a veces, si tú dices ser un nacido de nuevo y una persona madura, si eres una persona madura, más y más te vas a parecer a Cristo. Pero hay muchos que están en púlpitos, dicen ser espiritual, tan espirituales, tan maduros, que están ahí enfrente queriendo ser líderes y se parecen más y más como el mundo. Cuando la Biblia te enseña que te vas a parecer más y más como Cristo. No es que vas a venir a Cristo, te vas a decir, yo soy salvo por gracia y por tanto ahora yo me pongo un arete, voy a poner tatuajes, voy a vestirme de cierta forma, voy a parecerme cool, para parecerme como el mundo. No, si eres maduro, vas a parecerte más y más como Cristo, conforme vas creciendo en tu vida espiritual, en tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu conducta. Hay cristianos que vienen a Cristo y pasa 1 año, 2, 3 años y no se dan cuenta de cuánto han cambiado. Pero ¿saben qué? Otros sí se dan cuenta cuánto has cambiado.
¿Se da uno cuenta cuánto has cambiado? Hay personas que, por ejemplo, esto cuando, hablando de la genética, hablando de cuando un padre tiene a sus hijos, algunos van a decir, mira, te pareces igual a tu padre. Dios así lo hizo. Hay evidencias. Puede haber evidencias, oh, tú eres de esta familia. ¿Cómo sabes que soy de esa familia? Porque te pareces. Hablas como ellos. Hasta a veces te conduces como ellos. Y así es que el que es nacido de nuevo dice, tú eres esta familia. Tú eres de la familia de Cristo. Porque piensas, hablas, te conduces como la familia de Cristo. Es triste en lo que yo digo esto, pero hay personas, hay jóvenes que dan mucha evidencia de que son hijos de tales y tales personas por sus conductas. Porque todo lo que ven es en el mundo, puro licor, pura fiesta. Esa es la vida de ellos. Y tú te puedes llegar a pensar que no se aburren de eso. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. El mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque están muertos. Y y ellos se pueden llegar a preguntar, ¿y esos por qué siempre están en la iglesia? Alaban a Dios, buscan la palabra, buscan esto y lo otro. Porque tienen vida. Porque el Espíritu Santo mora en ellos. Porque hay una nueva vista. Hay un nuevo deseo. Hay un apetito por la palabra de Dios. Hay un cambio. Realmente el que ha nacido de nuevo ha cambiado. Tienes el deseo, interés en ser como Cristo Jesús es. De seguirle, de honrarle. La pregunta es, ¿tienes el deseo? ¿Tienes interés de ser como Cristo Jesús? ¿Tienes ese deseo? ¿Tu corazón está inclinado a la obediencia a Cristo Jesús, a querer obedecerle, a vivir para Él? Y si no, entonces ven a Cristo. Pídele a Dios, dame arrepentimiento, dame fe, dame vida. Quiero nacer de nuevo. Reconoce de que eres un pecador digno de la ira de Dios, en necesidad de salvación. Pídele perdón a Dios. Confiésale a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Reina en mi corazón, en mi vida, en mi forma de ser. Cámbiame conforme a tu parecer, oh Dios. Ven a Cristo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para que llegues a tener nueva vida.